Bien, eh, el siguiente paso entonces es determinar si un país es exportador o importador de uvas. Vamos a tomar como referencia, como decíamos antes, el mercado de uvas, el comercio de uvas. Entonces, ese es nuestro bien de referencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar en qué casos un país es exportador de uvas y en qué caso un país es importador de uvas. Para esto, lo que vamos a hacer es comparar el precio local, o sea, el precio de equilibrio dentro de ese país en ausencia de comercio internacional con el precio mundial del bien de referencia, en este caso con el precio mundial de las uvas. Si el precio mundial de las uvas es superior a su precio de equilibrio en el país X en ausencia de comercio internacional, entonces si hubiese comercio, este país X sería exportador de uvas, una vez que sea posible realizar este comercio, obviamente, ¿verdad? Y si el precio mundial de las uvas es inferior a su precio en el país X, entonces X será importador de uvas siempre que sea posible comerciar internacionalmente. Esta es la idea preliminar, como bien se explica en el capítulo que sirve de base a esta clase. Esta es la idea inicial o una de las ideas introductorias de esta clase, a partir de la cual vamos a elaborar el análisis. Bien, vamos a partir entonces observando el caso de un país exportador. Supondremos que el país evaluado es una economía pequeña y abierta al comercio internacional. Este supuesto es importante porque nos permite suponer o nos permite asumir que, dada que es una economía pequeña y que está abierta al comercio, el hecho de ser pequeña hace que su producción no afecte el precio mundial del producto. Este país puede jugar con su producción, pero ello no afectará el precio mundial del producto porque la producción de este país es pequeña en comparación con toda la producción transada globalmente. Como hemos afirmado antes, entonces si el precio de las uvas, si el precio de las uvas dentro de este país, el precio de equilibrio, que acá llamamos P estrella L, es inferior al precio mundial, que acá llamamos PM o P estrella M, entonces A será exportador neto de uva, siempre que sea posible comerciar internacionalmente. Y esto intuitivamente tiene sentido, ¿verdad? Porque con un precio mundial superior al precio local, los productores tienen incentivos a vender sus productos en el resto del mundo para capturar el mayor precio posible. Bien, entonces ahora veamos, afinando un poco más el análisis, dado entonces que el precio mundial es mayor que el precio local, este país es exportador de uvas. eh, Como vemos en este gráfico, si PM es el precio mundial y PL es el precio local, vemos que los productores de este país venden un total de QT, unidades o toneladas de uvas, en este caso, que es nuestra unidad, de ese total que ellos venden, QL unidades son vendidas al interior del país. Y por lo tanto, la diferencia entre todo lo que venden y lo que venden dentro del país son las exportaciones de uvas del país A, ¿verdad? Lo que no se vende dentro se vende fuera del país y por lo tanto representan las exportaciones. QL entonces representa la cantidad de uva que compran los consumidores del país A, mientras QT representa la cantidad total de uvas vendidas por los productores de este país o producidas por los productores de ese país, suponiendo que ellos producen exactamente lo que venden. Bien, eh, cuando el precio entonces es superior, el precio mundial es PM y el país es exportador de uvas y es en una economía pequeña, podemos identificar que la función de demanda global va a ser una línea horizontal igual al precio, ¿verdad? La línea que señalamos acá en naranjo. Esta función de demanda, la función de demanda local, obviamente es la función que tiene pendiente negativa, ¿verdad? La línea azul, pero la función de demanda global sería esa línea horizontal y la lógica es que los consumidores están dispuestos a comprar cualquier cantidad del bien a ese precio.
Cuando los productores locales entonces venden QT toneladas de uvas, como habíamos dicho, QL dentro del país y la diferencia la exportan, el excedente total de los productores es el triángulo formado por el excedente original, o sea, las letras E más G, más las áreas denominadas con las letras D, F y H. Veamos que todas esas letras juntas conforman un gran triángulo que sería el excedente de los productores locales cuando ellos exportan, pueden vender una parte de su producción en el resto del mundo, o sea, pueden exportar una parte de su producción. Nótese que en este caso la suma de los excedentes de los consumidores y de los productores es mayor que esa suma total cuando no había comercio internacional o en el escenario sin comercio internacional, ¿verdad? En el escenario sin comercio, la suma serían los excedentes del consumidor y del productor tal como los vimos en el video 1, o sea, las áreas C, D, F, E y G, ¿verdad? Los triángulos azul y rojo. Pero con comercio ahora se le añade el triángulo H. Y el área H es justamente la ganancia que obtiene en el total de la economía de este país, o sea, el total de los productores más los consumidores de este país, gracias al comercio. Y en particular, obviamente, dado el análisis que estamos haciendo, vemos que esa ganancia extra es capturada, en este caso, por los productores. Eh, ahora, rescatando esta última idea, vamos a analizar, a ver este resultado en términos de eficiencia y en términos distributivos. El análisis de bienestar social también se denomina análisis de eficiencia y se basa en comparar la suma del excedente del consumidor más el excedente del productor entre distintos escenarios. En este caso, los escenarios serían sin comercio internacional, sería el primer escenario, y con comercio internacional sería el segundo escenario. La conclusión inicial, usando este análisis, es que el bienestar social crece con el comercio internacional en una cantidad equivalente al triángulo H, al área H, ¿verdad? Lo que habíamos dicho hace unos minutos. Ahora vamos a analizar el resultado distributivo, que es cómo varían los excedentes de consumidores y productores. Notemos que el excedente de los consumidores locales, una vez que hay comercio y que los productores exportan una parte de lo que venden, es el área C, ¿verdad? Porque todos están pagando el precio PM, pero notemos que para una sección de la función de demanda local, los consumidores locales tienen una disposición a pagar o una valoración del bien superior a PM. Como habíamos dicho en el video preliminar, eso representa el excedente de los consumidores cuando el precio es PM. Por lo tanto, el excedente de los consumidores sería, en este caso, solo el área de los consumidores locales, que es a quienes estamos analizando, sería solo el área C. Los consumidores locales han perdido las áreas D y F debido a que el precio es PM y no PL, que era el precio de equilibrio local. Por lo tanto, como consecuencia del comercio internacional en un país exportador, los consumidores locales tienen una pérdida. Por otro lado, los productores locales ganan, gracias al comercio, las áreas D, F y H en comparación con la situación sin comercio, ¿verdad? En la situación sin comercio, el excedente de los productores era solo E más G, o sea, todo el triángulo rojo, y el comercio internacional les permite tener una ganancia adicional representada por las áreas D, F y H. Y la conclusión es que aunque los consumidores locales pierden y los productores locales ganan, aunque hay un cambio distributivo relevante, el mayor excedente global abre espacio para negociaciones en las cuales los ganadores compensen a los perdedores sin que se sacrifique la ganancia alcanzada, que en este caso sería el área H. Imagínense que los productores locales pudieran devolver a los consumidores D
y F, en ese caso los consumidores quedarían en una situación similar a la situación sin comercio, pero además podrían compartir al menos una pequeña fracción del área H, con lo cual todos ganan cuando comparamos la situación con comercio con la situación sin comercio. Entonces, por eso es que los economistas insisten en que cuando un país se abre al comercio internacional y hay especialización, hay ganancias importantes globales, ganancias de eficiencia, y que esas ganancias, si hubiesen negociaciones fluidas, podrían permitir que todos terminen ganando en comparación con la situación sin comercio. Bien, una vez que vimos el caso de un país exportador, vamos a analizar el otro caso, el caso de un país importador. Si el precio de las uvas en el país B, al que llamamos PL, es superior al precio mundial, al que llamamos PM, entonces este otro país será importador de uvas siempre que sea posible comerciar internacionalmente. Esto ocurre porque a un precio mundial inferior al precio local, los consumidores locales pueden comprar una fracción relevante de su consumo en el mercado internacional. Los consumidores locales, entonces, como observamos en el gráfico, en el panel de la derecha de esta diapo, consumen un total de QT unidades de uvas. De esas QT unidades totales de uvas que se consumen dentro del país, QL son producidas por los productores locales y la diferencia, QT menos QL, son importaciones o son importadas, son uvas importadas. Bien, eh, continuando con un análisis similar al que realizamos antes, observamos entonces que cuando los consumidores compran eh, esta cantidad total y los productores del país producen solo QL y lo demás se importa, el excedente total de los consumidores es ahora el triángulo formado por las letras I, J y L. O sea, los consumidores, gracias al comercio internacional, estando en un país importador, los consumidores ganan las áreas J y L porque I formaba parte de su excedente del consumidor en ausencia de comercio. Entonces, esto es importante, ¿verdad? El excedente total sin comercio era solo I, J y K, o sea, los triángulos azul y rojo, y el comercio internacional permite a todo el país, a la globalidad del país, ganar el área L. De manera similar a lo que veíamos antes, acá podemos observar que crece el excedente total con el comercio internacional. Sin embargo, es importante entonces distinguir entre eso que acabamos de ver, que es la ganancia relacionada con el comercio internacional, que era el área L, y los efectos distributivos, por otro lado, que tiene el comercio internacional, que es importante tenerlo en cuenta para poder entender los movimientos políticos que hay alrededor de las solicitudes de facilitar o de bloquear el comercio internacional. ¿Cómo varía entonces el excedente de productores y consumidores? El excedente de los productores locales, una vez que hay comercio internacional, es solo el área K. Por lo tanto, los productores locales han perdido el área J, ¿verdad? Por otro lado, los consumidores ganan esa área J que antes era de los productores, o sea, en ausencia de comercio sería de los productores, con comercio ahora la ganan los consumidores y además ganan el área L, que es la expansión en el bienestar total generada por el comercio. La conclusión es semejante, ¿verdad? Hay problemas distributivos, efectivamente los productores locales pierden, los consumidores ganan, el excedente total es mayor gracias al comercio y eso abre espacio para que hayan negociaciones en la cual o en las cuales todos terminen ganando, sin sacrificar obviamente la ventaja o la mejora alcanzada. Bien, entonces hemos visto la lógica del análisis económico de los efectos globales en la eficiencia y los efectos distributivos del comercio internacional, de la apertura de un país al comercio internacional. En síntesis, ¿verdad? El comercio hemos visto que puede mejorar el bienestar de todos, a pesar de que es importante tener en cuenta de que hay
ganadores y perdedores, independientemente de si el país es importador o exportador, dada que las ganancias de los ganadores son mayores que las pérdidas de los perdedores, se abren espacios para negociar. Los ganadores, como hemos dicho, podrían compensar a los perdedores conservando una fracción de ganancias para sí y por ende podrían mejorar todos. Es importante en este punto tener en cuenta que mucha de la controversia alrededor del comercio internacional suele alimentarse justamente de las dificultades para que estas negociaciones se lleven a cabo y se realicen las compensaciones necesarias. Frente a esto, entonces, los perdedores suelen poner sobre la mesa la posibilidad de usar barreras comerciales, barreras al comercio, que en nuestro caso vamos a ver que se llaman aranceles. Ponen esas barreras sobre la mesa para que esos aranceles les permitan revertir los cambios distributivos que hemos visto que generan el comercio internacional. Veamos los efectos de un arancel, ¿verdad? Un arancel, como hemos dicho, es la principal expresión de estas barreras al comercio, a pesar de que puede haber otro tipo de barreras, pero nos vamos a enfocar en los aranceles. Un arancel en particular es un impuesto sobre los bienes producidos en el extranjero y que son vendidos en el mercado nacional. Los efectos relevantes de los aranceles los vamos a estudiar teniendo en mente estos conceptos de variaciones de los excedentes del consumidor y del productor que hemos visto previamente. En el gráfico que vemos al lado en el panel derecho de esta diapo, presentamos entonces los efectos de un arancel. Veamos que inicialmente con libre comercio y cero barreras, el precio mundial es PM. La introducción de un arancel lo que hace es elevar ese precio mundial en el mercado local en una cantidad T, que es el arancel, ¿verdad? Entonces, el nuevo precio dentro del país, una vez que se introduce un arancel, va a ser PM más T, con lo cual la línea sube, justamente como vemos en el panel derecho, sube paralelamente en una magnitud T. Bien, continuando entonces con el análisis, vamos a ver quiénes son los ganadores y perdedores de la introducción de un arancel. Hemos dicho que la introducción de un arancel de tamaño T, eleva justamente en esa magnitud el precio que se paga dentro del país por los bienes importados o por el bien en general. Obsérvese que un efecto clave de la introducción del arancel o un primer efecto que observamos es que hay una reducción de las importaciones. Veamos en el panel derecho que las importaciones sin arancel eran la diferencia entre QT1 y QL1. Una vez que se introduce el arancel y que el precio sube, se achica, se reduce el tamaño de las importaciones, que en el momento 2 van a ser QT2 menos QL2. Entonces el primer efecto de un arancel es que reduce las importaciones. Los grandes perdedores con la introducción de un arancel son los consumidores locales, quienes ven reducido su excedente. Veamos acá que el excedente sin arancel, dadas las letras que tenemos en este gráfico, serían el excedente de los consumidores sin arancel, sería la suma de las áreas I, J, L, Q, M, O y N, sin arancel. Ese sería el excedente total de los consumidores sin arancel y el excedente total de los productores sin arancel sería el área K. El arancel, como hemos visto, eleva el precio, ¿verdad? Y hay un reordenamiento de estas áreas, ¿verdad? Cuando sube el precio, veamos que los productores locales ganan el área Q, ven expandir su excedente. Por eso los productores locales, cuando los precios globales son menores que los precios locales, son los que piden aranceles, son los que políticamente se organizan para presionar a los gobiernos por la introducción de aranceles, buscando capturar rentas derivadas de las barreras al comercio. Eh, por otro lado, con el arancel entra en juego un nuevo actor, que es el gobierno. El gobierno ahora recauda, es el que recauda, es el que colecta una recaudación que es equivalente a la multiplicación de la magnitud del arancel, o sea, la distancia vertical
entre el precio mundial sin arancel y el precio mundial con arancel, multiplicado por las importaciones con arancel. Fíjense que eso es exactamente el área O. Por lo tanto, el gobierno en este caso hay un nuevo jugador que es el gobierno que recauda el área O, que gana el área O gracias a la introducción del arancel. Sin embargo, veamos que una vez que se introduce el arancel, los productores locales ganan Q, que antes era del consumidor, el gobierno gana O, que sin arancel sería del consumidor, pero vemos que hay dos áreas, M y N, esas dos áreas señaladas en color negro, que son perdidas, que los consumidores la pierden, pero nadie las gana. Por lo tanto, esas dos áreas se conocen como la pérdida de bienestar provocada por el arancel. Entonces, la introducción de un arancel genera una redistribución desde los consumidores hacia los productores, el área Q, desde los consumidores hacia el gobierno, el área O, pero genera una pérdida que nadie captura, que son las áreas M y N. Esta es la lógica por la cual la mayoría de los economistas se opone a la introducción de aranceles o favorece el libre comercio, porque a partir de este análisis consideramos que la introducción de un arancel, además de la redistribución, genera una pérdida global de bienestar social dentro del país que obviamente es pérdida porque no es capturada por nadie.